Les damos la bienvenida a todas las personas que están aquí en esta reunión del Ministerio Mi Familia Vive, pero también a los que están online, no solo en Colombia, sino también en cualquier parte del exterior. Qué maravilla que puedan estar aquí conectados. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube y las diferentes redes sociales. Y gracias también si usted viene a Bogotá y no tiene iglesia, aquí lo esperamos para que usted sea bendecido, sea edificado y sea una persona que pueda llevar también el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Bienvenidos y vamos hoy con el título del mensaje. Muy sencillo, el título del mensaje se llama Entendimiento, Convicción y Bendición. Se llama Entendimiento, Convicción y Bendición. Es importante porque todo lo espiritual tiene que ser entendido. Lo que no es entendido no sirve, no hay provecho en ello. Porque a veces creemos que esto yo lo recibo simplemente en la mente, a veces creemos que algún día yo voy a entender algo de Dios y voy a actuar. Mientras no se entienda la palabra, no habrá provecho, no habrá victoria. Y eso tiene que ver con la entrega, con el estudio, con algo que Dios da a aquella persona que lo toma en serio. Aquella persona que estudia la palabra, aquella persona que hace lo que hoy vamos a decir, que dice la palabra que hay que hacer. Entonces, vamos a mirar tres cosas que son claves. Y el Salmo 119, 130 comienza diciendo lo siguiente: la exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento a los simples. Alguien lo dijo de esta manera: a veces se requiere un teólogo para que complique la palabra de Dios. La palabra de Dios es sencilla, es simple, pero necesita ser revelada, necesita ser entendida. La Biblia dice también que los de la tribu de Isaacar eran entendidos en los últimos tiempos. Cuando usted no entiende, hay gente que va en contravía de la vida. Hay alguien que se acuesta tarde y se levanta en un horario invertido. Entonces significa va en contravía. No ha entendido cómo es que tiene que fluir en familia. Hay gente que hace cosas, dice, ahora sí me voy a poner pilas por allá en enero. Y empieza y por allá le dura el impulso hasta febrero. Significa no ha entendido cosas porque cree que es el impulso. O dice, no, es que el otro año sí me va a ir bien porque es impar. No es porque sea impar, es porque usted hace algo en ese año impar. Porque hay gente que es cabalística. Hay gente que le gusta, es como, no, es que los calzoncillos amarillos o los cucos suerte amarillo, por eso me va bien. Eso significa no entender. Pero vamos a mirar a la luz de la palabra por qué cuando usted entiende la bendición se va a manifestar. Por qué cuando la persona tiene convicción la bendición se va a manifestar. Gloria al Señor. Dice entonces el Salmo 119, que es la exaltación de la palabra de Dios, un salmo del rey David. La exposición de tus palabras alumbra. ¿Cuántos hombres cocinan aquí? Con toda honestidad. Yo siempre les hago esa pregunta como impulsándolos, pero a veces menos manitas levantadas. Salomón y José Guillermo. Alejandro negado para la cocina. Ahora, eso se nota cuando la persona, por ejemplo, cuando uno cocina y utiliza especias, allá, por ejemplo, el ajo, le queda oliendo la manita a ajo. Significa que se expuso al ajo y aún tiene huellas, trazas de ajo todavía en la mano. Cuando uno está preparando jugo de naranja, de limón, jugo de maracuyá o algo, se nota porque ha estado manipulando sus alimentos. Se expuso a eso y algo se le impregnó aún en la vestimenta. Y se está cocinando pescado pior, como dirían las señoras bogotanas. Le queda impregnado ese olor a pescado hasta en el pelo. Y la señora fue el día anterior y gastó 200,000 pesos allá, como un astronauta, esa cabeza ya, 200,000, y al otro día fritó pescado. Esa plática se perdió. ¿Por qué? Porque se expuso a algo, se le impregnó, recibió, le quedó en el cabello, le quedó en todo. Yo hace años, y no hagan cuentas, pero hace años, uno de mis primeros trabajos después del bachillerato fue trabajar en una taberna. Yo trabajaba en la presentación musical de un grupo vallenato. Y sin embargo, yo creía que solo iba a presentar música. Estamos hablando por ahí en el año 85. Y cuando yo llegaba a la casa todavía era soltero. Era de este mundo todavía. Entonces,
olía a cigarrillo y a licor. Yo no fumaba y sin embargo era oliendo a cigarrillo. ¿Por qué? Porque estaba expuesto a ese ambiente. Cuando alguien habla con otra persona que es grosera, afanada, termina volviéndose lo mismo. Alguien ventajoso en los negocios termina volviéndose lo mismo porque se le impregna. Alguien pecaminoso, alguien metido allá, la persona termina lo mismo porque se expuso a un diálogo, a una influencia, a una compañía. Pero cuando usted y yo nos exponemos a la palabra de Dios, lo que va a pasar es que viene entendimiento de la palabra de Dios. Viene entendimiento, pero me tengo que exponer, tengo que pasar tiempo, tengo que estudiarla, tengo que escucharla por boca de varios. Y entonces el exponerme en un buen tiempo hace que venga entendimiento. Y cuando viene entendimiento, empieza la persona a actuar. Vamos a ir al Salmo 32 y luego vamos a mirar en esencia qué es entendimiento. El Salmo 32 es un salmo también del rey David. Y vino después de que el hombre comete un tremendo error, se mete con una mujer equivocada, porque es el rey y a veces hay cosas que hacen creer como que la mente se nubla. Y es entender, bueno, pues yo soy el rey, pues como que yo tengo el derecho. Eso no es tan claro, pero como que la persona cree a veces que puede, porque tiene un cargo, porque tiene un título, puede hacer cosas, y esto a veces la persona ni se da cuenta, empieza a fluir en un engaño, en una cosa que es terrible. Después de todo eso, cuando el hombre casi al año se arrepiente de eso y confiesa el pecado, el Señor en la respuesta, entre otras cosas, le dice esto: te haré entender, te haré entender. Hay cosas que ni siquiera el drama a veces le hace entender a una persona. O si no, es como Julio Iglesias. Tropecé de nuevo y con la misma piedra y en el mismo lugar. Porque no es por sufrimiento, no es por cantaleta, por condenación, es que usted no hace, y la mamá a veces le dice al chino varias veces y el chino no entiende. Porque no entiende, y cuando no entiende, la persona tiende a volver a caer en el mismo error. El papá le dice que ese muchacho no le conviene, que no le conviene y no le conviene. Mientras no haya un entendimiento pleno, pues no lo va a entender y preciso, se va a estrellar otra vez. Pero el Señor le dijo para que el rey David no se volviera a estrellar, porque al hombre le gustaban las mujeres. Pues creo que a todos nos gustan. Si no le gustan, pues ya es un tema complicado. Pero el hombre era casado, el hombre era, y entonces es cuando usando la posición de rey pasó lo que pasó con Betsabé. Pero ese no es el tema de este mensaje. Es que cuando el Señor le dice finalmente, ok, ya está restaurado, estás perdonado, extendí mi justicia, te atribuí mi justicia, no tuviste que pagar ninguna penitencia, pero aquí viene el tema donde Dios no solo te dice no te condeno, pero te va a dar dirección. Eso es gracia. La gracia malentendida dice, no, tranquilo, no pasó nada, fresco, dele. No, no, no. Aquí me envió un profeta y le dice, esto estuvo incorrecto. Segundo, tú te arrepientes, confiesas el pecado, te apartaste de la hora, te voy a dar dirección. ¿A quiénes les gusta un papá que da dirección? Gloria a Dios. Te haré entender. Cuando la persona no entiende, vuelve a caer en lo mismo. Porque lo podrá hacer por un tiempo, lo podrá hacer empujado, lo podrá hacer por una presión social, pero lo volverá a hacer. O no lo hará, porque hay cosas que hacemos o no hacemos. Te haré entender. ¿Quién es el que va a hacer entender? Dios, a través del Espíritu Santo, nos va a hacer entender cosas. Mientras no las entendamos, nunca vamos a actuar en ellas. Nunca. Una persona puede ir a una iglesia, una montonera y todo. Si no hay entendimiento, no hay nada. No es por montonera, es por entendimiento. Y ya vimos qué sucede. ¿Cuándo viene el entendimiento? Cuando yo abro la Biblia y me expongo a ella. Paso tiempo en la palabra, alguien me la explica, alguien me la enseña, paso tiempo en la palabra, ¡wow! Empieza a venir entendimiento, luz. El Señor abre su palabra y entonces viene el que la persona la entienda. Y tiene un beneficio entenderla. Tiene un beneficio entenderla. Luego dice, y te enseñaré el camino en el que debes andar. Entendimiento y caminar en un camino correcto son sinónimos. Ahora, tenemos por ahí la imagen del burrito, de la mulita.
Porque dice en el verso siguiente, no seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento. Entonces el caballo y el mulo tienen que llevarlo de cabestro a las malas, dice, y sujetarlo porque si no, no se acerca a ti. Entonces una persona que dice, ahora no estoy condenando a nadie, el primero era yo, por eso les dije, ¿qué orar cuando no tienes oración? ¿Cómo orar cuando no tienes oración? ¿Cómo congregarte cuando no te quieres congregar? ¿Cómo ser el sacerdote de la casa cuando no tienes ni idea qué es eso? La mayoría de mujeres casadas, el 99.9% condenan al hombre. Nunca se va a levantar así, porque no es por condenación, es por revelación, es por entendimiento. Y el entendimiento solo lo da el Señor. Una mamá puede condenar a su hijo todo el tiempo. Mientras ese muchacho, esa muchacha no tengan revelación, no tengan entendimiento, la mamá tendrá que seguir cantaleteándolo todo el tiempo. Haciéndole todo. No seas como el caballo o el mulo. Pregunto, el mulo, los que han ido al eje cafetero, Antioquia, saben, esas mulas cargan, eso se meten allá por la montaña y todo, aún en invierno, cantinas, café, leña, todo, tienen fuerza, pero no tienen entendimiento. Un caballo puede ser un caballo, no sé, un percherón argentino, hermosos, bonitos, un caballo tremendo. Son bonitos, tienen bríos, todo, pero no tienen entendimiento. Alguien le tiene que decir y llevarlo siempre, o si no, no lo va a hacer. Y qué interesante que Dios nos dice, para esta comprensión, dice, hay dos animales que son vistosos, son chéveres, pero no tienen entendimiento. Y el Señor dice, no seas como ellos. Así como Dios dice, sé como las águilas, sé como los leones, dice, no seas como los caballos o como los mulos en la dimensión de entender. En tener fuerza, chévere, pero a no entender, no lo hagas. O si no, no se acercan. Entonces, ¿cuándo la persona no se acerca? Cuando no tiene entendimiento. ¿Eso para qué ir a la iglesia? ¿Pero para qué orar? ¿Para qué interceder por mis hijos? Cuando yo entendí eso, todos los días oro por mis hijos. Y ya 2 están casados. Yo diría, ¿pero para qué orar por ellos? Cuando yo tengo entendimiento, sé que estamos en una guerra espiritual. Ok, entonces, ¿qué hago yo? Orar con entendimiento. No oro, Señor, oh Señor, y llorando. Simplemente yo podría llorar por el gozo y por entender la palabra, pero entiendo es qué debo orar, cómo debo orarle al Señor para protección de mis hijos, cómo aplicar la sangre del Cordero de Dios sobre la vida de ellos, cómo convocar ángeles para que los protejan siempre porque están expuestos, los niños, los jóvenes, todos estamos expuestos y necesitamos caminar en el entendimiento pleno. Gloria a Dios. Por eso la armadura de Dios no es algo que la persona dice, yo lo hacía antes como de manera mecánica, como si no es que me levanté tarde, me pongo la chaqueta, me pongo esto. No, eso no es. Es tener un entendimiento pleno de qué es la justicia de Dios, qué es la verdad de Dios, qué es el amor de Dios. Todo esto, si no hay un entendimiento pleno, pues no, las piezas de la armadura no van a casar allí. Porque uno cree que eso es mecánico. Me pongo el cinturón de la verdad. No, te lo pones cuando tienes un entendimiento. O si no, sería como un caballo poniéndose un poco de cosas. Y eso no funciona. Dice entonces que no sean como el caballo o el mulo. Ok, Señor, gracias. Bueno, quiero ser como el caballo o el mulo, que tienen que ser llevados de cabestro, arrastrados allá. ¿Qué lo lleva? La prueba, la dificultad. Y yo creo que a todos nos ha pasado eso. Cuando uno entiende y le pide a Dios entendimiento, ya no será como el caballo o el mulo. Irá de manera libre. Irá apasionado porque entenderá por qué hay que ir a Él. ¿Cuántos leprosos fueron sanados en el libro de Lucas? Dice que 10 leprosos fueron sanados. ¿Cuántos se fueron? 9. ¿Y cuántos o cuándo? Solo volvió uno. Los demás, ¿cuándo volvían a Cristo? Nunca. En el próximo milagro nos vemos. En la próxima necesidad nos vemos. Ya en esta, ya obtuve algo. A veces creemos que cristianismo es, obtuve una cosita, chao, hasta la vista, baby. No, eso es no tener entendimiento, porque Dios no está repartiendo mercados y cada vez que tengo necesidad vuelvo por un mercado. No, eso se llama ser habitante de calle. Dios dice, no, es que es una relación que quiero que tengas conmigo, porque no solo te quiero bendecir, te quiero decir que tú eres un instrumento para bendecir no solo a tu familia, sino a otros, porque hay un plan grande para ti, hay un propósito inmenso.
No se trata de tu bienestar únicamente, se trata de que seas una bendición. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, y te bendeciré y serás bendición. Gloria al Señor. Así las cosas. Dios le dice a su hombre, conforme al corazón del Antiguo Testamento al rey David, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Gloria a Dios. Y luego es cuando viene esa frase. Ahí en el Salmo 32:9 le dice, no seas como el caballo o el mulo, sin entendimiento. Tienen que ser llevados de cabestro. Eso se llama la ley. La ley, tienen que decirme, aquí dice 5 cosas, y usted tiene que venir o si no es maldecido. No, Dios dice, yo quité ya la maldición. Ahora quiero es que vengas porque quieres venir, y pondré mi gracia. Él pondrá tanto el querer como el hacer. Porque los hijos pueden venir porque los papás los obligan, pero ¿qué cuando los hijos vienen porque ellos quieren venir y oran porque quieren hacerlo, lo que decía la pastora? Tienden la cama porque quieren hacerlo, porque ven el deleite de tender una cama, de atender a sus papás, de bendecirlos, de honrarlos, no simplemente porque les toca. Entonces lo primero es entendimiento. Vamos a ir a una escritura que es Efesios 1. Efesios 1. Y lo interesante aquí es que Dios dijo, yo te haré entender, yo iluminaré tu entendimiento, tu entendedera, porque mientras una persona no entienda, va a vivir de totazo en totazo, de necesidad en necesidad. Pero cuando se entiende, ok, lo entiendo. Entonces una persona entendida empieza a hacerlo. ¿Por qué se tiene uno que bañar todos los días? Eso es lo natural, uno sabe que se tiene que bañar. ¿Por qué yo tengo que hacer ejercicio? O simplemente tengo que ser movido cuando me empieza a doler algo y yo, me va a dar algo, tengo que hacer ejercicio. Me dio un calambre, entonces, eso es porque no hago ejercicio, ¿no? Entonces yo digo, soy entendido, tengo que empezar a hacerlo antes de que empiecen a generarse cosas en mi vida, porque hay que hacerlo. Dice Efesios 1, 17 al 23. La gran oración del apóstol Pablo no fue, oh Señor, yo clamo que tú les des un Campero, un Toyota. Oh Padre, yo te pido. Eso se llama simplemente darle gusto a las personas y Dios no está en contra de eso. Dios sí quiere que sus hijos tengamos abundancia. ¿A quiénes les gusta eso? De hecho, Dios dijo, a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes con las riquezas que son inciertas, sino que pongan la mirada en el Dios vivo, el cual le da a todos en abundancia para que disfrutemos todas las cosas. Pablo oró fue, Señor, que ellos sean entendidos, que sean alumbrados los ojos de su entendimiento, porque mientras no entiendan esto va a ser, pensarán que se trata de ellos y no se trata de mí. Se trata del reino de los cielos, se trata de Cristo, se trata de unos planes, se trata de algo mayor, mayúsculo, donde tú y yo estamos. Muchos hijos se van de la casa, 17, 18, 19, 20, y se van y aún quieren que les den todo y se van porque no entendieron. El doctor Juan Eduardo siempre dice una frase que uno puede terminar un proceso pero no finalizarlo. Cuando alguien se va de la casa y no ha finalizado el proceso, simplemente lo terminó abruptamente, porque me quiero ir, pero qué bueno cuando lo finalice y dice, papá, mamá, gracias, cumplieron un buen papel, me han bendecido, quiero salir con su bendición. Pero muchos no salimos así, sino simplemente yo quiero estar por fuera, como la guayabera. La guayabera por fuera. Quiero estar por fuera de mi casa. O de la iglesia. No, es que no me dieron gusto, tal cosa. Entonces se van porque quieren a una iglesia donde le den gusto en todo. Y resulta que también en la iglesia uno está para ser formado porque es el cuerpo de Cristo. Estamos siendo ensamblados. Entonces, lo primero, entendimiento. Número 1, la exposición de tus palabras alumbra. ¿A qué me tengo que exponer? A la palabra. Tu Biblia, ¿dónde está tu Biblia? Ojalá en físico para que la subrayes, vuelvas a ella. Y si la tienes digital también, pero mira varias versiones. Y les dije, aquí hay Biblias, todos los precios, todos los tamaños, para que puedan ir a la palabra, porque nos estamos exponiendo. Que huelas a la palabra, que camines en la palabra, que la entiendas. Efesios 1, y segundo, dijimos, yo te haré entender. Pero si no vamos a Él, ¿cómo nos va a hacer entender?
¿Cómo recibimos la sanidad? Les decía, la sanidad se toma recibiéndola y la prosperidad se toma dando. Dando, cuando yo doy, voy a empezar a prosperar. No funciona de otra manera porque Dios lo dijo que es así. Gloria al Señor. Efesios 1 dijo que el apóstol dijo, cuando yo entendí la fe de ellos y el amor que tienen para con los santos, no ceso de dar gracias, dice, y de pedir al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento. Porque allí es donde el enemigo quiere tapar ese entendimiento, porque cuando la gente no lo entiende, nunca va a actuar en la palabra, nunca va a entender la profundidad y los planes de Él, porque Dios quiere iglesias entendidas, hijos entendidos. Un hijo de una casa que no es entendido va y cae en la primera tentación cae. Lo mismo alguien. Es lamentable que uno dice, esta persona caminó como 5 años como cristiano y terminó en una secta, terminó devolviéndose a la iglesia tradicional, nunca entendió nada. Nunca entendió nada. O va y se agarra por acá con otros y hace cosas que no son. No, su entendimiento está muy bajo. El nivel de alumbramiento de su mente, de su entendimiento, está muy bajo. Porque hace una cosa y luego ahí actúa en otra. Y entonces se mete con el Señor, dice así, pero va y en su casa es una trifulca, es unas cosas que no son. Ahora, no estoy lanzando la primera piedra porque a todos nos ha pasado. Y esto es gradual. A mayor revelación y mayor luz, mayor caminar firme con el Señor. Es que necesitamos entendimiento. Todos. Gloria a Dios. Entonces dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Y luego dice para 3 cosas, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Porque es muy importante la esperanza. ¿Qué viene para nosotros? ¿Qué viene para la iglesia? ¿Qué viene para tu vida? La luz en tu entendimiento te dará proyección para el mañana, pasado mañana, para caminar firme en la victoria. El diablo te querrá recordar el pasado, pero Cristo te quiere mostrar el futuro. Porque el pasado ya no hay nada que hacer. Pero en el futuro lo puedes construir de manera diferente. Yo me alegro por eso. El que era pobre ahora comienza a caminar en el principio de Dios, se va a volver una persona rica. El que era enfermo va a empezar a caminar sano. El que era conflictivo ahora va a ser una persona bajo el espíritu de mansedumbre. Gloria a Dios. Entonces, cuando yo tengo mi mente iluminada, mi entendimiento iluminado, yo digo, wow, la esperanza que Él me ha llamado. Todavía no se ha manifestado todo lo que debe ser, pero yo ya me veo caminando firme, encontrándome un día con el Señor. Y quiero escuchar cuando Él diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí estamos en lo poco, pero viene lo mucho para los hijos de Dios. Aleluya. Ahora estás caminando por fe, pero cuando ya lo veas, la fe ya no se necesita, la esperanza ya no se necesita, porque lo vas a ver cara a cara. Lo veremos tal como Él es. Gloria al Señor. Eso es como cuando uno compra una preventa de una casa. Eso se requiere fe, porque usted ve de pronto el terreno, veía allá, y no, nada, le mostraba unos planos. Eso se requiere fe. Pero cuando ya le muestran la casa modelo, todo como va a quedar, usted empieza ya emocionado. Y así comenzamos. Le dijeron Cristo, no, que la cruz, y usted no estuvo en la cruz, fue hace más de 2000 años, los beneficios, pero usted en la palabra lo empieza a ver real, pero en la medida en que se acerca la venida del Señor, lo vas a ver más real. Por eso una persona cuando está a punto de partir para la eternidad se vuelve muy sensible, porque sabe que es inminente, como la remontada de una alondra sobre los cielos. Pero tú y yo somos conscientes de la presencia de Dios. Amén. Entonces dice, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Número 2, para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La herencia tiene que ser revelada por el Espíritu. La sanidad es la herencia, la prosperidad es la herencia, el caminar en victoria es la herencia, el caminar en amor, en misericordia, el caminar en la justicia de Dios en Cristo, todo eso es herencia, pero tiene que ser revelado, tiene que ser iluminado el pensamiento para entender qué es lo que el Señor nos dio y quiénes somos en Cristo. Y tercero,
Dice, para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder en favor de los que creemos. Hay un poder que se activa en favor de los que creen. Pero tiene que ser revelado también. Entonces, la oración del apóstol Pablo que usted y yo deberíamos hacer todos los días hasta que venga ese entendimiento. Exponernos a esta escritura todos los días. Yo he durado semanas y meses orando esta escritura, orando, revisándola, escuchándola, transcribiéndola. Ya me la sé de tanto meditar en ella. ¿Por qué? Porque yo tengo expectativa que esto se revele a mi vida. Porque yo quiero tener entendimiento para poder caminar sin ser como un caballo, un mulo. Cuando yo entiendo, ok, mi esperanza es diferente. O si no, me consume el pasado y el diablo empieza a trabajar el pasado. Pero usted era pecador. Pero usted nunca ha tenido nada. Pero usted se va a morir, pero usted tal cosa. Si yo solo me afilio al pasado, estoy perdido. Pero cuando yo empiezo a ver que mi futuro es brillante, tendré fuerzas para levantarme. Tendré fuerzas para ayudar a otros, fuerzas para predicar, fuerza para avanzar, para creer. Gloria a Dios. Y lo mismo, cuando yo entiendo que no simplemente el Señor dijo, ahora eres mi hijo, sino que tengo herencia, la herencia es real. Para poder orar por un enfermo y que sea sanado, orar por personas, caminar, tener fuerza, porque digo, ok, el Señor me dio herencia, pero me dijo, tiene que ser revelada la herencia, tienes que entenderla. Porque en alguna medida, yo creería que el rey David, siendo el hombre conforme al corazón de Dios y un tremendo hombre del Antiguo Testamento, a veces se creía que el poder es para lograr beneficios personales, que fue lo que pasó después con el hijo. Al comienzo tuvo sabiduría. ¿Y qué hizo Salomón? Creer, no, yo creo que la sabiduría, no estoy hablando de Salomón Valero, sino Salomón, el hijo del rey David. Empiezan a llegarle y el hombre con la sabiduría de Dios y riqueza y le llegan las nenas. Entonces el creer, no, es que yo soy especial. Me empezaron a llegar las mujeres y me llegan acá y la reina de Sabá y me llegan todas allá. Entonces el hombre alcanzó a tener 800 mujeres. Ese bruto en medio de todo. Uno con una, ¿cuál se ve para, pues Señor, dame sabiduría, pero dámela ya. Dame paciencia, pero dámela ya. Entonces el rey David pensó, o se trata de mí, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que quiera. Recuerden que la gracia me da libertad, pero también me llama a responsabilidad. Él no tenía a nadie más que lo vigilara que todo, pero tenía que ser responsable. Tanto poder concentrado y tanto elogio también le puede hacer daño a una persona. Le compusieron una canción al rey David, porque el hombre iba y Dios lo respaldaba en todo, ganaba todas las batallas, y entonces cuando llegaba, las señoras especialmente le cantaban. David mató a 10,000 y Saúl a 1,000, y eso le sacó la piedra al suegro. Se volvió el yerno más famoso que él mismo. Lo primero que hizo fue quitarle la esposa a Mical. Se la había ganado en Francalit, matando al rey, matando al filisteo, a Goliat, le quita y luego lo persigue y todas las cosas tremendas. Y eso hizo que se volviera muy famoso David. Pero al no tener entendimiento no se trataba de él, se trataba del Señor. Más adelante lo entendió y hasta el final de los tiempos caminó finito con el Señor. Pero qué duro aprender por golpes. ¿Quiénes quieren aprender por golpes? Ninguno. Hay que aprender porque Él nos da entendimiento, porque Él ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Dios perdona, pero qué el dolor que uno puede engendrar. Alguien que termina en una cárcel, Dios lo perdonó, pero allá la justicia humana no perdona. Alguien que hizo un negocio, firmó un cheque por acá no era, hizo cosas que no son. O la chica que resultó embarazada, Dios perdona y Dios es misericordioso, pero un embarazo adolescente es doloroso, fuerte. Entonces allí dice que ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Ahora vamos a mirar qué es entender. Sinónimos de entender, porque eso nos va a dar más luces de qué es. Porque dice entendimiento, convicción y bendición. Si hay entendimiento, puedo tomar la bendición. Entender. Entender es comprender, ver, asimilar, alcanzar. Si quiere, tómele fotico si tiene encendido el celular. Ahora no lo prenda porque es solo si lo tiene prendido. ¿Qué es entender? Comprender, ver, asimilar, alcanzar, discernir, descifrar. ¡Wow!
La palabra de Dios está encriptada. Tiene que ser desencriptada, tiene que ser para entender, captar, coger, pescar. La pescó. ¿Alguien ya la pescó la palabra? Se nota cuando la persona pescó, cogió la palabra porque empezó a actuar en ella. Empezó un cambio, una transformación. Deducir, inferir, interpretar. La psiquiatra Marian Rojas dice comprender es aliviar. Aún lo pone ese término aliviar, no me gusta porque para los cristianos no existe aliviar, existe sanar. Sanar. Pero cuando alguien comprende, empieza a sanarse. Empieza a sanarse, porque comprende la obra redentora, sustitutiva en la cruz del Calvario de Cristo en favor de nosotros. Entonces entiende que Él fue y se llevó las enfermedades. Yo empiezo a meditar en esa palabra de sanidad. Empiezo a meditar en que Él se la llevó. Empiezo a meditar. Entonces los síntomas quieren volver a traerme a mi cuerpo a decirme, no, estás enfermo, vas a estar peor. Entonces yo tengo que meditar mucho en la palabra porque la exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento a los simples. Entonces yo expongo esa palabra, me la expongo, la medito, me enfoco, sigo estudiándola, entiendo los métodos de Dios, las formas de Dios, las instrucciones de Dios, la dirección del Espíritu Santo y termino tomando lo que Él dice que yo debo tomar, porque me vuelvo entendido al nivel de Él, con el entendimiento que Él me da. Gloria al Señor. Entonces, la psiquiatra lo dice en su nivel del alma, comprender es aliviar. Cuando usted dice, por ejemplo, una persona se alivia gestionando las emociones, hablando con alguien más. Porque la gente se enferma por no hablar, pero se alivia hablando. Tiene que hablar con otra persona, tiene que gestionarlas. Alguien que está herido, dolido, tiene que alguien los va a escuchar y eso hace parte de aliviarse. O entender por qué vienen las cosas. Cuando yo entiendo esos porqués, empiezo a actuar en ellos y trae un alivio, trae algo. Gloria a Dios. Lo mismo sucede aquí. De tal manera que es comprender. Comprendes la palabra, la estás asimilando, la estás alcanzando, la has descifrado, la has captado, has cogido, ya estás. Mientras no sea así, será simplemente la Biblia. Será simplemente letra, será simplemente mandatos, será simplemente algo que está allí y hay que creer en la Biblia, pero todavía no será parte de mi interior. No será algo. Número 1, entendimiento. Número 2, convicción. Vamos a ir a Romanos 4. Hasta casi estoy terminando. Vamos a ir a Romanos 4. Y vamos a mirar el ejemplo de nuestro padre mayor, Abraham, el padre de la fe. ¿Quiénes saben que Abraham la embarró también? Primero Dios le dijo, vete de tu tierra, vete de la casa de tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela. No, vete de tu tierra y de la casa de tu padre y de tu parentela. ¿Cuál es la casa del padre? ¿Cuáles son las casas de tu padre, Camila? ¿Quién está en la casa de tu padre? De Salomón. Ok. Si Dios te dijera, Camila, vete para España, vete de la casa, vete de tu tierra, de la casa de tu padre y de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré y haré de ti una persona grande. ¿La instrucción cuál es? ¿Te tienes que ir de Colombia? Ok. La casa de tu padre, tendrías que irte de Salomón, de Mireya y de tus hermanos. ¿Y quién es tu parentela? La familia extendida. ¿Los Buitragos son parentela? Exacto. Y resulta que su merced se va para España, no se lleva a Salomón ni a Mireya, ni se lleva a Juan David, pero se lleva a Camilo Buitrago. Es parentela, o se lleva a Nicole. No hizo caso completamente. Y el Señor y Abraham se llevó a Lot, que era el sobrino. Se llevó pega. ¿Para qué se lleva pega? Ahí la embarró. Entonces el Señor dijo, haré de ti una nación grande, tu dar descendencia. Y más adelante no venía la descendencia. Y entonces reflexiona, pero ya han pasado los años. Y ese reloj marca como un equipo de fútbol que no marca goles. Entonces cuando la esposa le dice, pues toca con la empleada del servicio. Y él dice, déjeme pensarlo, sí. Él y Sara la embarran. Y entonces viene Ismael y por eso estamos como estamos hoy en el Medio Oriente. Estamos como estamos con el Medio Oriente. Antier, Israel atacó Irán. Entonces eso es un toma y dame todo y estamos a las puertas de la guerra de Gog y Magog, según Ezequiel 38 y 39. Ahora,
mirando esta escritura de Romanos 4, ¿cuándo llegó ese milagro? Para Abraham. Veamos lo que dice esta escritura, que es interesante. Hasta que llegó a estar plenamente convencido. Plenamente convencido. Aquellas cosas en las que usted no está actuando, no está plenamente convencido. Cuando la persona no se congrega continuamente, no está plenamente convencido. Cuando no tiene una vida de oración continua, no está plenamente convencido. Es que lo hago para fluctuar los planos para que la gente no se duerma. Cuando uno pone el micrófono lejos, la gente dice, se acabó la reunión, ya se fueron. No, todavía estamos aquí. Pues no importa. No importa, se trata de eso también. Entonces, por eso a veces el plano es así lejos, ¿no? Pues cerca. Alguien cuando es así cerca se acostumbra al tono de la voz. Se fueron, ¿qué pasó? Y se despertaron y... Eso era un chiste. Entonces, dice que él estuvo hasta que llegó a estar plenamente convencido. ¿De qué estuvo plenamente convencido? ¿Quieren saber? Ok. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer. El problema de muchos cristianos, incluyéndome yo hace algún tiempo, era que yo estaba queriendo llegar a un momento en que yo era poderoso para hacer cosas para que Dios me bendijera. Me dijo, equivocado. Ese no es el punto al que te quiero llevar. Quiero llevarte al punto donde tú estés plenamente convencido de que yo soy todopoderoso para hacer. No eres tú, soy yo el que lo hago. Yo soy el que cambio a tus hijos. Yo cambio tus finanzas, cambio tu salud, cambio todo. No eres tú el que llegas a ese nivel. Entonces la gente quiere llegar a un nivel en que diga, uy, soy poderoso, deslumbré a Dios, ahora sí puedo hacer. No. Se trata del punto en que yo le crea que Él es todopoderoso para hacer que sus promesas se cumplan. Porque cristianismo no es un sacrificio que yo hago, es un sacrificio en el que yo creo. 100 años. Ahora, noten el tema. A los 100 años, ¿el que podría decir? No, a los 100 años ni con Viagra, nada. A los 100 años, el niño, después un bebé, yo en el parque, sacando un bebé a los 100 años y a veces de 50 o 60 un niño es un voltaje tremendo. ¿Quiénes tienen niños? O sea, Juan José, uno lo ve tirándose acá y todo eso es tremendo. Yo imagino que él empezó a reírse y al final dijo, oye, así no se trata de mí, se trata de Él. Se trata de Él. Él es todopoderoso. A veces creemos, no, cuando yo llegue a un nivel de oración 200, wow, el Señor dirá, Pastor Darío, ahora sí te voy a bendecir. Cuando Él haga estas cosas diré, oh, lo estás haciendo, ahora sí te va. No, yo oro es para convencerme de que Él es poderoso. No oro para convencerlo a Él de que me bendiga, porque Él dijo, yo te bendije aún antes de que tú llegaras a esta tierra. Gloria a Dios. Entonces, número uno, entienda a Dios, entiéndalo. Él me va a hacer entender que Él es poderoso, que Él ya me bendijo, que Él tiene planes, que Él tiene todo. Pero todo pasa por yo entender, comprender, asimilar, descifrar, discernir quién es Él, lo grandioso, lo amoroso que es Él. Yo tengo que entenderlo. Yo no oro para que Él me bendiga, yo oro para entender. Yo me expongo a la palabra Salomón y todos para entender quién es Él, cuál es mi papel como creyente y qué hace Él. Gloria a Dios. Lo segundo, estar plenamente convencido de que Él es todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso para hacer. No soy yo el que hace, es Él el que hace. Aleluya. Yo soy el creyente, Él es el ejecutante. Dios me dijo, si puedes creer, te daré una descendencia. Si puedes creer, te daré un ministerio. Si puedes creer, haré esto. No me dijo, hazlo, sino me dijo, créelo. Y yo lo haré a través de ti. Pero yo soy el Todopoderoso. Gloria a Dios. Entonces dice, plenamente convencido. Muchos milagros no llegan y la vida de un cristiano avanza porque está medianamente, poquito, un nivel chiquito convencido de que Él es todopoderoso, porque uno dice, pues cuando Abraham le tocó con Agar o a Sara lo envió a Agar, no estaban convencidos, sino no toca hacerlo, entonces hay que hacerlo, pues a ver qué hacemos, fecundación in vitro, alquiler de vientres, o no, hágale con esta chica, hágale. No se trata de que usted le haga, se trata de que Dios le está haciendo. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a responder?
con una alegría inmensa, con un gozo, con adoración. Vamos a responder, Señor, tengo expectativa, todo esto que tú estás haciendo, que no se trata de mí, se trata de ti. Pero tiene que venir una convicción. ¿Y cuándo viene? Cuando pasas tiempo en oración, tiempo en la palabra, cuando te juntas con otros creyentes, cuando estás inmerso, cuando te metes en el río de Dios para que ver lo grandioso que es Él, porque entre tanto estaremos en un mundo natural. Si uno pasa viendo novelas, pasa viendo cosas, está actuando simplemente en una faceta natural, porque los sentidos son conscientes de lo natural. A uno le pasa, uno está allá y de repente pasa por tostado, por una panadería, uno dice, wow, qué rico. ¿Por qué? Porque está consciente por los sentidos. Entonces hay conocimiento sensorial y conocimiento revelacional. El revelacional viene por exponernos a la palabra de Dios. Entonces uno dice, estoy triste. Cuando uno empieza a decir a toda hora que está triste, es muy consciente solo de los sentidos. Solo de los sentidos. Pero cuando tú estás metido con el Señor, viene el gozo, y el gozo es eterno porque es interno, es espiritual. Aleluya. Ahora, ¿hay que negar que en algún momento estemos tristes? No, no hay que negarlo. Pero cuando empezamos a caminar con el Señor, por encima de eso se tiene que empezar a ir. Porque lo demás es ser conscientes de lo natural, y hay cosas que lo llevan a ser conscientes de lo natural. Por eso, para llenarse del Espíritu, dice, hablando entre ustedes, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero si a toda hora hablo, estoy pasando en lo natural, soy consciente de lo natural y no le dejo obrar a lo sobrenatural de Dios. Entonces dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién lo iba a hacer? ¿Abraham? Abraham lo intentó hacer, hasta que dijo, no, es que no soy yo, Él es el que lo va a hacer. Entonces voy a concentrar en adorarlo, me voy a enfocar en Él es el que lo va a hacer. Y cuando se enfocó en el Señor, empezó Él a orar. Hay gente que no deja obrar a Dios porque quiere hacerlo él o ella. Nunca van a ver la gloria de Dios, porque Dios nos quiere convencer de que Él es el que lo hace. Él es el que lo hace. No, yo voy a hacer inversiones, voy a hacer cosas y le voy a hacer. Y a veces de tanto hacer la embarramos. Abraham la embarró. Y uno mira también, a lo largo también, de Pedro la embarró también, y todos la hemos embarrado. Hasta que lleguemos a ese punto plenamente convencidos. Déjate convencer por el Señor, de que en tus fuerzas no vas a poder hacer nada, nunca, nada, nada. Y tu oración cambiará, porque la oración no es para que Dios te bendiga, es para que en la oración Dios te va a convencer y Dios te va a dar entendimiento, para saber cómo tomas lo que Él ya te dio sin que interviniera nada tuyo. Solo por gracia lo recibes. Porque la fe no recibe nada que no sea ofrecido por la gracia. La fe, repito, la fe son las manos del hombre recibiendo lo que las manos de Dios está dando. Por la gracia. Y luego dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es a los que creemos. A los que creemos, ¿en quién? En el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Entendimiento, convicción y bendición. Si no hay, número uno, entendimiento y no hay convicción, no habrá bendición, aunque ya está dada para nosotros. O sea que necesitamos pedirle al Señor y orar oraciones como esa de Efesios 1, 14 al 23. Señor, yo clamo que alumbre los ojos de mi entendimiento. No quiero ser como el caballo o el mulo, sin entendimiento, que tiene que ser llevado de cabestro, que tiene que ser llevado, si no, no se acerca a Él. Cuando hay entendimiento, yo digo, ok, Señor, dame entendimiento para entenderte. Un Dios sabio, un Dios grandioso, un Dios poderoso, un Dios dador, un Dios misericordioso. Y va a ser algo, no tendrán que obligarte a que ores y que dejes allá las cosas, porque no se trata de que tú dejes de ver televisión. Dios no te lo va a prohibir. Tú puedes ver televisión, pero cuando eres entendido dice, a ver, esto no me llena tanto. Me llena el tener comunión con Dios. Hay una escritura, no vayamos allá, investiguen en la casa, pero Eclesiastés 3 dice, todo lo que el hombre haga está lleno de eternidad. Es lo mismo que se dijo en la película El Gladiador, cuando él dice, todo lo que el hombre hace esté cargado de eternidad. Está en Eclesiastés 3. Y cuando tú entiendes que tienes el ADN de Dios, que tienes que buscarlo, que
que es un placer, un deleite estar en comunión con Él, wow, empiezas. Y empiezas a estar en estas oraciones y viene el entendimiento, estás convencido y descansas y empieza a manifestarse todo lo que Dios te ha prometido. Ahora tenemos que ser conscientes qué es lo que Dios ha prometido. Lo que Él ha prometido, que si Él te sana, Él te sana, Él te provee, Él es tu guía, Él es quien te hace entender el camino por el que debes andar, te enseñará, Él lo va a hacer. Gloria a Dios. Número 1, entendimiento. Número 2, convicción, y viene la bendición. Gloria al Señor. Hay que orarlo, hay que pedirlo, pero no eres tú el que lo haces, el que lo hace es el Todopoderoso. El Todopoderoso en Cristo lo va a hacer. Libros que bendicen, libros que traen sanidad y victoria. Son los libros del ministerio Mi Familia Vive. ¿Qué hay detrás de la depresión? Una obra sanadora para aquellos que padecen este trastorno mental y emocional. ¿Cómo superar la infidelidad sin destruir a su pareja? Un libro de carácter preventivo y curativo contra la infidelidad y sus consecuencias. Los 4 pilares para un matrimonio fuerte. Un manual que nos invita a cultivar 4 áreas infaltables para tener un matrimonio firme y duradero. El mundo de la gratitud. Una publicación que revela el inmenso poder que se desata cuando activamos la acción de gracias y el valor por las personas y las acciones que nos rodean. Y Cambia tu mente. Un poderoso libro testimonial y de fe que edificará las vidas de aquellos que están luchando con pensamientos dañinos y una vida trastornada por la derrota y la soledad. Adquiéralos hoy en nuestra página web mifamiliavive.org, sección libros. Siembre bendición y recoja bendición.